Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Sí está saliendo bien el sonido? ¿Sí está saliendo bien el sonido? Dios les bendiga. Bien, ok. Pasa con la primera charla de la mañana. Todo el mundo está recién levantado, recién desayunado. Otros no han desayunado. Es un lío. Bueno, qué bendición de verdad poder estar nuevamente con ustedes. Pienso que después de como 2, 3 años, vinimos la última vez, todo el tema de la pandemia, no nos veíamos. Así que con mi esposa estamos felices de estar nuevamente acá y de estar en esta convención juntamente con los pastores Vega. Y yo sé que lo que Dios tiene hoy para cada uno de ustedes es especial. ¿Cuántos creen eso? Dios siempre tiene un plan. Siempre cuando Dios convoca a su pueblo es porque tiene un plan, tiene un propósito, tiene un proyecto. Amén. Yo pienso que si aprendemos un poco de lo que ha sido la pandemia, yo recuerdo que al principio, cuando uno empezó todo este tema, que al principio dijeron no, iba a ser 40 días y todo el mundo se acuerda que se tomaban selfies y hacían bromas y mostraban qué era lo que estaba haciendo, porque todo el mundo quería, eran 40 días, una cuarentena. Pero resulta que los 40 días se convirtieron en 80 días, en 100 días, en 200 días. Entonces ya no volvieron nadie más a subir fotos ni cosas que hacían dentro de la casa. Después empezó a aparecer una frase que decía, sobre todo en la vida, en los cristianos, esto nos va a hacer mejores y vamos a volver más fuertes. Y resulta que fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. El cristiano le pasó algo en medio de la pandemia y el cristiano empezó a generar otro tipo de ADN dentro de su vida. Hablo del cristiano, no hablo de la persona que no conoce de Cristo, hablo del cristiano. Porque empezamos a descubrir cosas en pandemia, en el encierro, y la gente empezó a levantar un nuevo tipo de liderazgo, un nuevo tipo de cristiandad. Descubrimos transmisiones online. Descubrimos algo que antes de pronto sabíamos que existía, pero no le dábamos tanta bolilla a eso. Y nosotros empezamos a descubrir, y uno como pastor empezaba a predicarle a un aparato que uno no tenía ni idea cómo era el tema. Y uno está acostumbrado a esto, a mirar las caras, a verlos sonreír. Usted echaba un chiste desde este lado, no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando al otro lado. La gente podía estar durmiendo y poner el celular, no te dabas cuenta absolutamente nada. Los pastores descubrimos que en la transmisión puedes estar de aquí para abajo en corbata y aquí en pijama. Un descubrimiento para uno como pastor. El cristiano descubrió que podía estar acostado escuchando la reunión del domingo. Dígame, ¿quién se acuesta en una reunión así presencial? ¿Quién está acostado? Nadie, pero descubrimos que puedes escuchar la predicación del domingo a los pastores, tomarte un mate en pijama debajo de las cobijas. No te tenías que mover de tu casa. No te tenías que tomar un transporte, que la lluvia, que el frío, que la nieve. Podías estar en tu casa. Y cuando fue pasando todo, empezó a cambiar el ADN del cristiano, aún del líder. Porque el líder descubrió que la célula la podemos hacer desde lejos. Y sí, mucha gente dice es una bendición, y es una bendición cuando la sabes usar. Pero cuando desafortunadamente tomamos este tipo de cosas para mutar, para cambiar cosas que no se pueden cambiar, ahí es donde viene el problema. Entonces dijimos, bueno, arrancamos las presenciales nuevamente, volvamos a la iglesia. Ya la gente, el cristiano, no estoy hablando de gente que no conoce de Cristo, empezaron las cosas a cambiar. Porque la gente ya no iba porque me da miedo contagiarme. Y estaban en cumpleaños por la tarde con la familia, pero no van a la iglesia porque no se quieren contagiar.
Ahora ya es, bueno, lo puedo ver desde mi dispositivo. La mentalidad cambió, la mentalidad del líder cambió. Ahora escúcheme bien. Jesús decía que a causa de la maldad, que a causa de la situación de los postreros días, dice, el amor de muchos se enfriará. Tristemente, querida iglesia, queridos pastores y líderes, el amor de mucha gente se enfrió. ¿Y sabe cuál es el tema aquí? Y póngale cuidado porque todavía no he entrado al tema. Es que una cosa es cuando te das cuenta que te estás enfriando y otra cosa es cuando no te das cuenta. Una cosa es cuando tú sabes que me estoy enfriando y otra cosa es cuando no te das cuenta. Por eso hoy yo quiero leer en un texto en Efesios capítulo 5 versículo 14. Efesios capítulo 5 versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira lo que dice la traducción original de este texto que me gustó mucho. Póngale atención a la traducción original de este texto. Levántese el que duerme y ponte de pie entre los muertos y resplandecerá sobre ti Cristo. Se lo vuelvo a repetir. Levántese el que duerme y ponte de pie entre los muertos y resplandecerá sobre ti Cristo. Quiero que allí cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos como un solo cuerpo, Señor, para poder hoy recibir de tu palabra y llegar, Señor, al propósito que tienes con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tu palabra penetre a nuestras vidas. Tú conoces el corazón, Espíritu Santo, de cada persona que está en este lugar. Háblales, toca sus vidas, toca sus corazones y que hoy, Señor, podamos ser transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tomamos esta traducción original, el título de la charla es Tiempo de despertar. Porque yo pienso, querida iglesia, que después de este adormecimiento el que nos metió la pandemia y muchas cosas, es tiempo, escúcheme bien, de despertar. Porque mire, yo sé que todos buscamos un avivamiento en una nación. Pero para que haya avivamiento en una nación, el avivamiento tiene que empezar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero para que haya avivamiento en una iglesia, tiene que empezar por cada individuo, por cada líder, por cada miembro de la iglesia. Tiene que empezar un despertar en cada uno de ellos. Porque a veces nosotros decimos, Señor, trae un avivamiento a Argentina, pero ni siquiera su propia vida está en un despertar espiritual. Y mire lo que dice aquí la traducción. Lo primero dice es levántese. La palabra levantarse es una acción. Está diciendo actúe, se tiene que mover. Y esta acción es fruto de una decisión. Despertarnos, levantarnos es fruto de una decisión, como todo en la vida. Es fruto de una decisión. Pero esa acción a la que el Señor nos llama es para salir de algún estado en que estamos. En este caso, un adormecimiento. Levántese el que está dormido. Es decir, toma la decisión para hacer una acción. ¿Cuál es esa acción? Levantarme. ¿Por qué te tienes que levantar? Porque estoy dormido, porque me estoy durmiendo, porque me estoy enfriando. Necesito actuar. Ahora, ¿qué sigue ahí? Dice, ponte en pie entre los muertos. Ponte en pie entre los muertos. No dice, ponte en pie entre lo muerto, sino entre los muertos, plural. ¿Sabe qué significa? Que no es solamente una persona. Desafortunadamente esta situación a veces espiritual de muchos líderes, de pastores, de iglesias, es fruto a muchas cosas que han sucedido. El Señor dice, tú que estás en medio de la gente que se está adormeciendo, no te entregues al conformismo. No te entregues al conformismo, sino toma la decisión. Estás rodeado de gente en la misma situación tuya. Toma la decisión, levántate, ponte en pie.
Y después dice, al finalizar, resplandecerá sobre ti Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo tomamos la decisión de levantarnos, de ponernos en pie para despertarnos, el resultado, el fruto de esa acción es que resplandecerá Cristo sobre nosotros. Fíjese que el orden que da el apóstol Pablo no es resplandecerá Cristo si ustedes se levantan. Dice, primero ustedes tienen que tomar la decisión de levantarse, de despertarse, y así, y solo así, resplandecerá Cristo en sus corazones. Amén. Ahora, ¿qué significa esa palabra despertar? La palabra despertar tiene varias connotaciones, varios sinónimos. Despertar es de un adormecimiento. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo me imagino que le ha pasado. A todos nos ha pasado. ¿Cuántos de ustedes de pronto han luchado con el sueño? Que usted está sentado con alguien y le empieza a patinar a usted los ojos. ¿A cuántos? ¿O solamente a mí? Usted le empieza a patinar los ojos y la gente le está hablando y usted está así como que ¿estoy? No estoy. ¿Estoy? No estoy. Qué feo es eso, ¿sí o no? Luchar contra el sueño es tratar de luchar contra el hambre, ¿no? Y sobre todo por ahí tipo, no sé, 12, que a todo el mundo alrededor de la iglesia se le ocurre por hacer parrilla. 1 de la tarde, bueno, en el caso de nosotros en Buenos Aires. Pero la Biblia lo que a nosotros nos marca es, nos despertamos de un adormecimiento. ¿Sabe qué pasa con la persona que duerme? La persona que duerme no es consciente de las cosas que están pasando a su alrededor. Usted sí se da cuenta que cuando usted y yo caemos en un sueño profundo, no pasa absolutamente nada. Yo recuerdo una vez en Colombia hubo un accidente aéreo y encontraron a un sobreviviente amarrado de su silla. ¿Y sabe qué fue lo que él dijo? Me dormí y cuando me desperté estaba botado aquí en esta tierra. ¿Usted se puede imaginar el sueñazo? Que ni siquiera se dio cuenta de todo lo que estaba pasando antes de estrellarse. Lo último que supo es que estaba dormido. No sabía lo que estaba pasando a su alrededor. La persona que está dormida, escúcheme bien, no es consciente que es bueno o que es malo. Empiécelo a aplicar a lo que yo le estoy diciendo a usted. La persona que está dormida no es consciente de lo que es bueno o malo. Yo recuerdo una vez cuando estaba muy joven viviendo con mis padres todavía en Colombia, en Bogotá. Se nos entraron 2 ladrones, o uno, no sé cuántos, se nos entraron los ladrones. Y al otro día que salimos, nos despertamos, no había televisor, no había licuadora, se habían llevado todos los electrodomésticos. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que todos, cuando empezamos a hablar, detectamos que habíamos visto al ladrón, porque el ladrón entró a la habitación y todos en medio del sueño abríamos un ojo y como que vimos una sombra, pero nosotros seguimos durmiendo. O sea, no distinguimos, no dijimos esto es un peligro. No, estábamos tan dormidos que no distinguíamos entre lo bueno y lo malo. Porque escúcheme, cuando una persona o una nación ya no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, se entró en un adormecimiento espiritual. Escúcheme, una persona que está dormida es vulnerable. Una persona dormida la pueden matar sin problema de una manera sencilla porque es vulnerable. Una persona adormecida espiritualmente es vulnerable, fácilmente es atacada por muchas cosas. Ahora, ¿qué más significa despertar? Salir de un estancamiento. Despertar también significa romper un techo. Como que llegas a un punto de tu vida, de tu liderazgo, donde no sales, donde no avanzas, donde tienes una célula y ahí estás, y has luchado como por 10 años con una célula. Y tienes 5 personas y cuando ya dices que alcanzaste el cielo, con 10 personas vuelven para atrás. Cuando en tu matrimonio hay un techo y como que tratas de avanzar en tu matrimonio y no logras romper ese techo, significa es tiempo de despertar. Te estancaste en algún área de tu vida. Estás como en un lodo. Entre más tratas
de avanzar, ahí encuentras un techo, te estancas. Despertar también significa resucitar algo, algo que se murió, algo que está muerto. Dios es especialista, Cristo es especialista en resucitar lo muerto. Y lo otro que es despertar es salir de una oscuridad, también significa despertar. Querida iglesia, pastores, líderes, creo que es un tiempo supremamente importante que nosotros podamos comprender que es tiempo de volver a despertarnos. La pandemia durmió a muchos, las situaciones durmieron a muchos. Por eso yo quiero hablarles de algunos pasajes que me llaman la atención en la Biblia, que hablan sobre personas que se durmieron, sus consecuencias y cómo pasó eso. El primer caso que yo quiero hablarles hoy, todos son pasajes y personajes muy conocidos. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Jueces 16, 16. Mire lo que dice. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Ojo a esto, hay gente que dice que Dalila fue el que le quitó peluqueó a Sansón, pero esto fue un hombre, fue un peluquero. Sí, que no se me confunda. Y dice: y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, ojo, dice: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, iglesia, él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Se despertó de su sueño y descubrió que ya Dios no estaba con él, pero no se había enterado. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón, escogido por Dios desde antes de nacer, fue escogido como nazareo. Y muchas de las características, que no me voy a poner a contarle lo que son las características, pero una de las características del nazareo era que su cabello no podía ser tocado, cortado, ni nada por el estilo. Era una señal, era una marca. Sansón empezó en un decaimiento espiritual, abrió la puerta a muchas cosas. La parte sentimental, su parte moral empezó a abrir puertas a nivel de todas esas áreas. Hasta que llegó un momento donde empezó a sentir la presión, donde empezó a sentir la mortal angustia. Y un día dice la Biblia que ese hombre, en medio de una dificultad, de una presión, le dijo a Dalila en dónde consistía su fuerza y su poder. Y le dijo: si me llegaran a cortar el cabello, yo seré, ojo, como todos los hombres. Yo seré como todos los hombres. Escúcheme, querida iglesia, esto. Sansón dejó que tocaran lo intocable. Sansón dejó que se tocara lo intocable. Y muchas veces, querida iglesia, pastores y líderes, nosotros dejamos que sean tocadas cosas en nuestra vida que no, escúcheme bien, no se pueden tocar. No se pueden tocar. Adán y Eva, el Señor les dijo: no toquen ese fruto, y ellos tocaron lo que era intocable. El Señor le dijo a Sansón: no tocarás tu cabello, y él dejó que otra persona tocara lo que era intocable.
Por eso hay muchos hombres, por eso hay muchas mujeres, por eso hay muchos matrimonios, por eso hay muchos líderes que están viviendo adormecimiento espiritual. ¿Saben por qué? Y no se dan cuenta que están durmiendo, porque dejaron que el diablo tocara lo que no se podía tocar de usted. Y yo quiero que usted recuerde esta frase: dejó usted, no le echemos la culpa al diablo, usted dejó que el enemigo o una situación tocara lo que es intocable en su vida. Y ahora, lo que antes era sobrenatural en su vida, ahora es normal. Camina, habla y actúa como una persona normal. No pasa nada anormal. Hay tres cosas, escúcheme bien, que no se pueden dejar tocar en nuestras vidas. Tres cosas. Número uno, los pensamientos. Los pensamientos, cuando son tocados, cuando el diablo puede tocar sus pensamientos, si usted le permite que el diablo toque sus pensamientos para traer duda, frustración, fracaso en el liderazgo, en lo que usted está haciendo, cuando usted se siente un perdedor, cuando usted ya se siente como que no puede más, cuando usted siente que está hablando cosas negativas, cuando usted está cediendo a cosas de la carne, significa que usted dejó que fuera tocado lo que no se podía dejar tocar. Nuestros pensamientos, querida iglesia, no se pueden tocar, porque aquí es donde está la verdad de Dios, ahí es donde guarda todo. Pero cuando una persona deja que el enemigo, una situación, toque sus pensamientos, por eso hay líderes que empiezan a decir: mire, la verdad, yo creo que es que la visión nos está presionando mucho. Ahí es donde sienten carga, porque se sienten como que son agobiados por el ministerio, que la célula, que el liderazgo que hay que ganar, consolidar, y sus pensamientos empiezan a cambiar. Ya no son los mismos pensamientos. Ya no eran los pensamientos al principio que tenían la pasión por ganar a otros a Cristo. Ahora entró una nueva moda. El pensamiento de muchos líderes es como que me estoy dedicando mucho al ministerio, como que me están presionando. ¿Sabe qué mentalidad hay ahora en los cristianos? Me voy de la iglesia, y ¿saben cómo le llaman a eso? Cumplí un ciclo, cerré un ciclo en la iglesia. Querida iglesia, ¿quién enseñó que se cierran ciclos en una iglesia como si fuera una membresía de club? ¿Vas a renovar nuevamente tu membresía en nuestro club? No, gracias, es que no me gustó el señor que predica, entonces me voy de la iglesia. Querida iglesia, ¿quién le enseñó a la iglesia que en la iglesia se cierran ciclos, que yo me voy cuando yo quiero ir a la iglesia? Dios me sembró en un lugar y Dios sabe por qué me sembró en ese lugar. ¿Saben por qué las iglesias al principio? Porque cuando se hizo la iglesia primitiva se hacían en casas. Los templos empezaron a aparecer 400 o 500 años después, los templos. Entonces la iglesia primitiva tenía un concepto: la iglesia se hace en casa porque somos una familia. Nosotros, escúcheme bien, en la iglesia donde Dios le ha puesto, usted es una familia. Nos agarramos de los pelos con los hermanos. Usted tiene problemas con su papá y su mamá, pero usted nunca dice: me voy de esta familia, ya cerré un ciclo. Ya no me voy a llamar Rojas, me voy a llamar Rodríguez. El pensamiento de gente que cambió su manera de pensar con respecto a la iglesia. Ahora yo cambio de iglesia como cambiarme de camiseta todos los días. Tú no cambias de familia. Peleas con tus hermanos y te arreglas. Peleaste con tus papás, te arreglas. Ese es el trabajo. Pero uno no piensa en irse de la iglesia. Uno no abandona el llamado que Dios le ha dado. No, es que una persona me decía: pastor, es que la iglesia me absorbe mucho. Es que las células, es que los eventos. Y yo le decía: mire, si usted es justo y hace una verdadera evaluación, se va a dar cuenta que lo que menos le gasta a usted es la iglesia. Usted no pelea por el trabajo, donde se tiene que levantar desde las 6 de la mañana y vuelve a la casa a las 6, 7 de la tarde. 12 horas metido en el trabajo, pero ese no es el problema. Muchos estudian y su estudio no es el problema. Le echan la culpa a la iglesia, que es lo que realmente menos tiene. Pero si se dan cuenta que la gente no está diciendo: cerré mi ciclo con este trabajo porque no me deja hacer el ministerio. Nadie dice eso. Todo el mundo dice:
cierro mi ciclo con la iglesia, entrego el ministerio, porque los pensamientos fueron tocados. Los pensamientos fueron tocados. Usted dejó que en algún momento el diablo tocara y contaminara sus pensamientos. Cuando Eva permitió eso, escúcheme, ojo a lo que le voy a decir. Cuando Eva permitió que la serpiente trabajara en sus pensamientos, cuando ella vio el fruto prohibido, que era prohibido, dice la Biblia que ya después no lo vio tan prohibido, ya no lo vio tan peligroso. La misma serpiente le dijo: no va a pasar nada si te vas de la iglesia, no te va a pasar nada si entregas tu célula, no va a pasar nada, tranquilo, no te preocupes, al contrario, vas a ser mejor. Y dice que Eva empezó a ver las situaciones de una manera diferente, porque dejó que fuera tocado lo que era intocable, nuestros pensamientos. Segunda cosa, la fe. La fe no puede ser tocada. En medio de una situación económica del país, en medio de una situación complicada para la nación, la fe de muchos se ha venido menguando, adormeciendo. Necesitamos, escúcheme, una nueva fe. Una fe con un despertar, con crecimiento, con proyección, con sueños, con esperanza. Pero la fe aún del cristiano se ha menguado. Se ha transformado la fe por queja, se ha transformado la fe por negatividad, se ha cambiado la fe por dudas, por incredulidades. Ahora nos vamos conforme a lo que está pasando a nuestro alrededor. Tocó, querida iglesia, lo que era intocable. Y lo tercero, nuestros valores como iglesia no pueden ser tocados. Los valores como iglesia, escúcheme bien, estamos viviendo en una generación muy perversa. Estamos viviendo en una generación muy complicada, querida iglesia, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero escúcheme, el problema no es ese. El problema es que muchas veces la iglesia de Cristo se va metiendo y se va conformando con esas situaciones de antivalores. Los valores no se quitan, los valores no se cambian. Tenemos valores y tenemos una ética que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. Eso no se puede cambiar. Pero escúcheme bien, aquí viene la parte culminante de este tema. Y es que Sansón dice que se acostó a dormir, entró en un sueño, dejó que lo que no se debía tocar fuera tocado, lo intocable fue tocado, y entró en un sueño automáticamente. Porque cuando una persona deja que el diablo toque lo que es intocable, entra en un sueño. Pero aquí lo interesante de la historia dice que cuando él se levantó, él pensó y dijo: voy a vencerlos a todos como siempre lo he hecho. Y tremenda la frase. Pero Sansón no sabía. Sansón no sabía que ya Dios se había apartado de él. Y lo que hizo fue empezar a trabajar en sus fuerzas, porque cuando ya se levantó, fue a tratar de él pelear y se dio cuenta que ya Dios no estaba con él. Querida iglesia, el sueño espiritual en una persona, el sueño o el despertar que necesitamos en nuestras familias, en nuestros hogares, en el ministerio, cuando hay sueño en esas áreas, no te deja percibir lo que está pasando. Tú piensas que andas bien, tú crees que andas bien, pero cuando te das cuenta y despiertas del sueño, te das cuenta que no es así, que ya Dios no está contigo, que todo lo estás haciendo en tus fuerzas. Por eso, aunque haces una célula, aunque tratas de hacer la visión, no te funciona, no te funciona. Porque Pablo lo dijo: uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero al fin y al cabo, el que da el crecimiento es Dios. Es Dios. Entonces no puedes hacer un trabajo de la visión de manera automática, porque te vas a desgastar. Te va a llegar un punto donde te vas a hastiar del trabajo de la visión, porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Por eso hay pastores que no les funciona la visión. Por eso hay líderes que ya a estas alturas están cansados, porque luchan por liderazgo, luchan por formar discípulos. ¿Y qué hace? Gana un discípulo, saca tiempo para él, llora con él, lo consuela, se mete la mano al bolsillo para ayudarlo financieramente y después se le va.
Es un trauma. Pero nosotros no entendemos que así como Sansón dice, él se levantó pensando que Dios estaba con él y ya Dios no estaba con él. Y fruto de eso, vinieron los enemigos, le sacaron los ojos, perdió la visión, perdió el norte, perdió la verdadera, escúcheme bien, porque cuando uno se adormece, pierde la real motivación por qué hago yo las cosas. Pierdo mi norte, pierdo la visión. Dice que lo llevaron a Gaza, lo sacaron de su tierra y lo llevaron a otro lugar. Lo sacó. El adormecimiento espiritual te saca del propósito de Dios. Y lo tercero que dice es que fue esclavo. La persona que entra en un adormecimiento espiritual termina siempre siendo esclavo de algo. Siempre. Amén. Mire lo que dice en el libro de Jueces, nuevamente, capítulo 3, Jueces 3, versículo 6, y después pasó al 11. Dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como un solo hombre. Gedeón pasó por un momento de adormecimiento espiritual. En este texto se habla y se ve las evidencias de un hombre que no se había despertado de su sueño. Primero, escúcheme bien, es fácil detectar el adormecimiento espiritual en Gedeón, porque ¿saben cuál es uno de los síntomas? O de los síntomas que se presentan. Gedeón tenía un concepto errado de Dios. ¿Me escucharon? Un concepto errado de Dios. Cuando hay un concepto en nuestras vidas errado de Dios, significa que hay algo que no está andando bien en nosotros. En estos días estuve hablando con uno de mis líderes, y él me decía algo interesante que yo sé que le pasa a mucha gente. Él me decía: pastor, él salió de una situación hace algunas semanas muy fuerte. No entró por COVID a ser internado, sino que empezó con una falla. Empezó a salirle manchas en la piel. Le hicieron no sé cuántas miles de veces el test de COVID y apareció negativo. Y empezó después a tener problemas de respiración. Entró al hospital, lo internaron. Encontraron que empezó con una falla renal, falla hepática, problemas en los pulmones. Y dijeron: hay que entubarlo, porque o se nos muere de un infarto o se nos muere de un infarto respiratorio. Y entonces lo sedan, lo entuban. Y él me dice, después me dice: yo me entregué ya, que me morí, de aquí no salgo. Le pusieron el tubo, obviamente estuvimos orando. Milagrosamente 4 horas después, cuando está entubado, llegan los médicos para revisar los síntomas, cómo iba. Y cuando llegan, él, el que estaba sedado, estaba despierto jugando futbolito en el celular. Los médicos quedaron locos. Le dijeron: ustedes se dan a este hombre porque tiene un tubo metido hasta los pulmones. Está tranquilo.
No sé cuántos de ustedes o algunos de ustedes pasaron por esa experiencia de la intubación. Te duermen porque es un tubo el que te atraviesan por la garganta hasta los pulmones. Y él estaba mirando así de medio lado, jugando. En 4 horas los pulmones se recuperaron, hígado se recuperó, la parte renal, porque él ya estaba orinando coágulos de sangre, la parte renal se empezó a restaurar rápido, un milagro impresionante. Después que me siento a hablar con él, ¿sabe lo que me dice? Y descubrí el concepto que él tenía de Dios. Él tiene un concepto de Dios, es el siguiente: Dios nos ama a todos, pero a mí no. Se acabaron los amenes y eso está bien. ¿Sabe qué él dice? Pastor, yo creo que Dios nos ama a todos. Yo creo en el amor de Dios, pero yo creo que Dios a mí me salvó por ustedes, por la oración de la iglesia, no porque yo merecía ser salvado por Dios. Cuando él no entiende que es un hijo para Dios, tiene un concepto errado de Dios. Y cuando tienes un concepto errado de Dios, escúcheme bien, directamente es afectada tu autoestima. Si no piensas bien de Dios, tampoco vas a pensar bien de ti. Y fíjese que pasó lo mismo con Gedeón. ¿Qué decía Gedeón? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi familia? No puedo liberar al pueblo. ¿Quién soy yo para un liderazgo? ¿Quién soy yo para la bendición de parte de Dios? ¿Quién soy yo para ser un líder? ¿Quién soy yo para ganar gente? Porque mi concepto de mí mismo está afectado directamente por mi concepto que tengo de Dios. Este hombre se notó en un adormecimiento espiritual porque estaba tergiversado su concepto de parte de Dios. Su potencial, él no sabía ni siquiera el potencial que tenía, escúcheme bien. Y muchos de ustedes ni siquiera tienen idea del potencial que tienen en Dios. Ustedes piensan que ustedes pueden abrir una célula, pero escúcheme, Dios los tiene a ustedes para un propósito muchísimo más grande que eso. Pero muchos de ustedes no lo entienden. Me puede decir amén y suena muy espiritual, pero no lo entienden, porque si lo entendieran, lo estuvieran haciendo. Hay un potencial. Cuando usted no puede desarrollar ese potencial, tiene un problema de su concepto con Dios. En alguna parte de su concepto de Dios está fallando, porque si estuviera bien, usted estuviera haciendo el potencial que Dios le mandó a hacer. Cuando yo empecé en la iglesia, era un hombre introvertido, flemático, no me gustaba juntarme con la gente. Características bastante complicadas para llegar a ser un líder. Pero cuando uno empieza a entender el potencial que hay dentro de uno, porque ¿sabe cuál es el problema? Que mucha gente, usted ha permitido que le ponga un valor a su vida, lo que usted es. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta mucho cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién piensa la gente que soy yo? Y ellos dijeron que eres Juan, que eres Elías, alguno de los profetas. Pero viene la segunda pregunta interesante: ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Como diciendo, a mí me interesa más lo que usted me diga. Y eso lo podemos aplicar de esta forma. A veces usted está más interesado en lo que una situación le diga de usted, lo que otros digan de usted. Si el ministerio no le funciona, yo soy malo para el ministerio. Si no ganas gente, no puedo. Soy malo, no sirvo para esto. Porque usted ha permitido, escúcheme, que las situaciones lo valoren a usted. Yo le enseñaba a mi iglesia en este tiempo y les decía: nunca, escúcheme bien, un número te dice a ti quién eres. Si ganas una persona o ganas 1000 personas, no te dice quién eres ese número. Porque tú puedes decir, yo como pastor puedo decir: wow, ganaste 1000 personas, eres fiel, comprometido, santo, ungido. Pero no siempre es así. No siempre es así. En el 2004 la Misión Carismática vivió una situación con el ministerio de jóvenes, un ministerio que llegó a tener 30,000 jóvenes. En esa época decían que éramos el ministerio más grande de Latinoamérica. Una pareja de pastores con crecimiento, impacto nacional, internacional.
La pregunta es: ¿de qué sirvió tanto crecimiento si mostraron un corazón totalmente traicionero, rebelde con su iglesia y con sus pastores? A veces usted dice: es que si yo tengo, a mí me valoran más. Eso es un concepto suyo, escúcheme bien, porque la visión no valora de esa manera. Yo como pastor no te valoro a ti porque tú tengas 1 o 100 personas. Los números, ¿sabe qué me dice? Que tienes que mejorar en algo o que estás haciendo algo bien. ¿Me escucharon? Pero quítese de su cabeza estar evaluándose: porque tengo, porque no tengo, entonces soy. Mi familia es la más pobre en Manasés, yo soy el menor, no puedo. Te dejas juzgar por otras personas, dejas que otras situaciones te valoren. Si me va bien financieramente, soy un todopoderoso, soy tremendo. Si no me va bien, si no he conseguido trabajo, si estoy lleno de deudas, no sirvo para nada, no he podido sacar a mi familia adelante. Porque dejas que otras cosas te valoren y te pongan un valor, como pasó con este hombre. Si usted me dice: pastor, yo estoy viviendo eso, significa que estás entrando en un adormecimiento espiritual. No conoces lo que tienes, no sabes lo que tienes. Yo un día les enseñaba a ustedes: la semilla es el mayor milagro en la naturaleza. ¿Cómo metes un árbol de 3, 4, 5 metros en una semilla de unos milímetros? ¿Cómo metes todo ese empaque ahí? ¿Cómo lo metes? Y eso somos nosotros. Al principio pequeños, al principio las cosas no nos funcionan, pero cuando tú crees en lo que Dios tiene para ti, cuando tú tienes un concepto real de Dios, sabes que hay algo grande dentro de ti. No me funcionó la célula, la gente se me va, se me viene, no me dice nada, no me dice quién soy. Seguramente me dice que estoy haciendo algo mal, seguramente me está diciendo que no estoy haciendo las cosas bien, pero no me dice que soy un frustrado, no me dice que soy un fracasado, no me dice que no me sirven las cosas. Gedeón entró en un adormecimiento espiritual porque se dejó evaluar de situaciones, de personas. Siempre se tienen que trabajar con metas. Siempre. El mismo Jesús trabajó con metas. Jesús dijo: voy a escoger 12. Imagínense Pedro diciendo: ah, no, Señor, es que tú le pones todo a números y es que no, entonces yo no quiero ser parte de sus 12. Jesús, en la multiplicación de los panes y los peces, dijo: cada uno reúnase en grupos de 50 en 50. Son números, fue organización. Imagínense el Señor diciendo: voy a hacer una multiplicación. Agarre pez el que quiera agarrar pescado, agarre pan. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Vamos a hacerlo por orden. La multiplicación siempre pasa por el orden. Siempre. Eso no lo podemos quitar. El Señor, ¿qué dijo? De 50 en 50. Si calculamos los 5,000 que hubo más, obviamente, si calculamos los 5,000, fueron 100 grupos de 50 personas. Y el Señor repartió a sus 12 y sus 12 a sus 100 grupos. Siempre va a haber números. Una iglesia, un ministerio que llegue, que quiera llegar a algún lugar, debe tener un número. Debe tener un número. Pero los números no me dicen quién soy, me dicen para dónde voy, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal. Pero no se dé de latigazos pensando que usted vale más en su iglesia porque tiene o porque no tiene. Igual, pastores, entiendan la naturaleza de lo que estoy diciendo. Nosotros como pastores no juzgamos a la gente por la cantidad de personas que tienen. Ahora, con esto no estoy diciendo que los que tienen, ojo con los que crecen, no. Hay gente que crece y puede tener un corazón como Judas. Hay gente que puede tener muchas cosas y su corazón no es correcto delante de Dios. Hay personas que tienen una persona y son los más fieles en la iglesia. Pastores, nosotros no valoramos a la gente por el número, los motivamos. Que amen a Dios, que teman a Dios, que sirvan a Dios. Vamos a alentarlos. Algo están haciendo mal. Si no pueden arrancar en su célula, algo está pasando. Vamos a motivarlos. Pero no vales más o menos en mi iglesia porque tengas mucho o porque tengas poco. Al fin y al cabo, el único que sabe lo que hay en el corazón del hombre es Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Génesis 27, 41. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Aquí hay un tema interesante con respecto al adormecimiento. Y es porque aunque usted no lo crea, uno de los grandes síntomas de que entramos en un adormecimiento espiritual está en cómo está mi relación con mi prójimo. Si usted le puso atención a la historia de Esaú y Jacob, es interesante porque Esaú y Jacob entran en una pelea, porque obviamente salió Jacob más vivo que Esaú. Le robó la primogenitura 2 veces. Esaú estaba enojado, pero me llama mucho la atención la frase que dice: y dijo en su corazón. Es decir, Esaú nunca habló con Jacob lo que estaba sintiendo por él. Escúcheme, hay gente, cristianos, que tienen en sus corazones cosas contra su prójimo, contra sus pastores, contra sus líderes, contra sus consiervos, pero nunca han dicho nada, solamente se autoenvenenan, se llenan de cosas. La Biblia nunca dice que nuestra relación con nuestro prójimo iba a ser linda todo el tiempo. Por eso el Señor abrió la puerta del perdón. Ojo, el Señor por eso abrió la puerta del perdón. Cuando una persona entra en adormecimiento espiritual, no sabe que tiene que arreglar eso. Deja pasarlo. Te empiezas a envenenar, de llenarte de cosas en tu corazón y en tu mente por tu prójimo, por tu pastor, por tu líder, por tu iglesia. Y empieza a envenenarse. ¿Y sabe qué es lo peor? Aquí viene lo peor. Pasó el tiempo y las generaciones, y Esaú tuvo un nieto. Tuvo muchos nietos, pero uno de sus nietos fue Amalek. Y Amalek fue uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel. ¿Sabe qué nos puede enseñar eso? Esaú transmitió todo su odio a sus generaciones, hasta que encontró un nieto que le siguió la corriente. Y Amalek empezó a hacerle la vida imposible al pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes en sus familias han envenenado a otros familiares contra alguien de la familia? A sus hijos. Y empiezan a hablarle de sus: mira, es que su mamá, es que su papá, su abuelo fue esto, su tío. Y se levantan niños que no sabían del problema, que eran totalmente ajenos del problema, y empiezan a nacer con un resentimiento por una persona con la cual nunca tuvieron un problema. ¿Cuántos de ustedes allá en sus casas, mientras toman un mate, un café, dicen: hey, ¿qué te ha parecido esto? El pastor, el líder, fulano de tal, ¿viste que eso? Y siempre hay alguien que dice: tú sabes que ellos son así, tú sabes. Y cuando esa persona que carga ese veneno en su corazón, porque no habla sino que se envenena a sí mismo, escucha a alguien que le está diciendo: tú tienes razón. Queridos amigos, hasta ahí llegó el problema, porque usted también se contaminó. Escúcheme, cuando una persona hay un despertar espiritual, se arreglan las cosas. Hablo y digo las cosas: perdóname porque viví esto, porque sentí esto, y se acabó. Arreglo las cosas. Esaú nunca lo hizo. Se llenó de odio, se llenó de resentimiento contra su hermano, como pasó con Caín y Abel. Abel no tenía ni la más remota idea de lo que Caín estaba planeando. Y así hay mucha gente a su lado que no tiene ni idea de lo que usted está sintiendo, porque nunca se le ha dicho. ¿Cuánta familia suya está envenenada por causa suya? ¿Cuánta gente de su ministerio y de su célula está envenenada contra la iglesia, la visión, sus pastores, sus líderes? Porque usted empezó a envenenar. Esaú es una evidente consecuencia de una persona adormecida espiritualmente. Cuando tú realmente estás despierto, entiendes que somos una familia. Somos una familia en la iglesia. Yo le decía a mi iglesia en este tiempo: ¿cuántas iglesias hay en la capital de Buenos Aires?
¿Por qué apareciste en la Misión Carismática Internacional, por Dios? Antes de yo llegar en Bogotá a la Misión Carismática, yo estaba asistiendo a una iglesia pequeña, cristiana, evangélica, en un barrio apartado de la zona donde estaba la Misión Carismática. Era cristiano, estaba en una iglesia. Y algún día una persona, una vecina, fue y nos invitó a la Misión Carismática. Fuimos. Y cuando yo escuché la primera vez al pastor Castellanos, me acabó. Para mí fue como que alguien hizo esto y desde ahí me he quedado. Nunca he pensado irme de la iglesia. Me quedé y hemos tenido problemas y situaciones. Yo le decía a alguien, a veces los equipos de 12 dicen: uy, no, es que cuando nosotros nos peleamos, usted no sabe, una pelea entre pastores. Porque cuando uno está la pelea es entre un pastor y un discípulo, uno dice: porque el Señor en la palabra de Dios dice, y el discípulo queda: el pastor sabe mucha Biblia. Pero cuando estamos entre pastores, el tema no se come así tan pronto. Y empieza la Biblia de pasta dura, de pasta blanda, a volar por acá, por allá. Con mis consiervos en Bogotá, haciendo el equipo de 12 del pastor Castellanos, a veces uno se agarraba de los pelos. A veces uno decía uno: uy, qué chupamedias. Le ha pasado. Le ha pasado. Eso pasa. Eso pasa. Que usted dice de su consiervo, de su amigo: que chupa medias, y lo mira ahí. Yo me acuerdo un día que el pastor Castellanos dijo en una reunión de 12: ¿cuál va a ser la meta para este año? Pero un hermano aplicaba los 7 derramamientos como unas 5 veces. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que al primero que el pastor agarrara, ese iba a marcarle la ruta a todos. Si el primero preciso fue el chupamedias, nos dejó a todos mal. Y yo recuerdo en una ocasión y preciso, el pastor habló con uno, y todos, los ojos de todos. Hermano, ¿cuál va a ser su meta? Dice: 10,000 células. Y empezamos a mirar entre nosotros y dijimos: pero tiene 200 células, ¿de dónde va a sacar 10,000 células Y de una vez me acuerdo ese día que el pastor saltó a mí, el que seguía, y me dice: Juan Carlos, tu meta. Le dije 5,000 células. Pero el hermano fulano dijo 10,000. ¿Tu fe es más pequeña que la de él? No creo, pastor. Yo pensando: más chamullero, sí, pero. Entonces, 10,000. ¿Cuántas? 10,000. Todos fueron de 10,000. Y termina uno enojado contra esa persona. ¿Por qué dijiste 10,000? Porque terminó el pastor y nos fuimos con las Biblias, pero de pasta dura. ¿Cómo puede decir eso, hermano? Estaba asustado, es que yo no sabía. Y uno tiene sus problemas, obviamente. He tenido problemas con consiervos. He tenido problemas también con mis pastores. Uno, a veces con los pastores también, con sus pastores. Eso es parte de ser una familia. Pero uno siempre tiene que aprender hay que arreglar las cosas. Yo recuerdo un día, voy cerrando con esto, porque cuando uno empieza a predicar y ustedes empiezan a aplaudir, lo emocionan a uno. Yo recuerdo un día que el pastor Castellanos me llamó a la oficina y me acusó de algo que la verdad yo no era culpable. ¿No? Me dijeron: Juan Carlos, usted,
¿no? Como a veces sabemos hacer los pastores. Yo salí súper enojado de esa oficina, molesto, triste, enojado, y me fui y empecé a caminar porque estaba muy, muy ofendido. Y lo primero que hice fue apagar el celular y me fui a caminar, a caminar, a caminar. Cuando a la oficina del pastor llega una persona y el pastor le contó lo que él hizo y le dijo: pastor, pero no era el pastor Juan Carlos Rojas, era el pastor fulano de tal. Entonces el pastor Castellano se dio cuenta que se equivocó conmigo y empezó a buscarme por todo el edificio. Y obviamente no me encontró, porque yo había salido del edificio y empecé a caminar. Y empezó a llamarme al celular y el celular apagado. Pues llamó a los escoltas, que no se pueden separar de él, y le dijeron: me van y me buscan al pastor por los barrios cercanos, por las cuadras cercanas. Y todos se fueron en motos, en autos, a buscar al pastor Rojas. El pastor Rojas andaba por allá en un shopping. Me fui a una plaza de comidas, aburrido, triste. Habían pasado como 4 horas. Todo el mundo me buscaba. Yo era importante en Bogotá por fin. Todo el mundo me estaba buscando. Todo el mundo me estaba buscando. Y de pronto me acordé que yo tenía esposa. Y obvio, el pastor había llamado a Betty, y Betty le dijo: y llámeme, y el celular apagado. Entonces yo encendí el celular para decirle a Betty que estaba bien. Y yo le dije: mi amor, no te preocupes, yo estoy acá en el shopping tal, y no te preocupes. Y apagué otra vez. Pero el pastor volvió a llamar a Betty, y Betty no se la ocultó. Dijo: él está en el shopping tal. Mire, yo estaba tomándome un café pensando: ¿por qué el pastor hizo eso? ¿Por qué me dijo esas cosas? Si yo no fui culpable de eso. Cuando lo veo entrar a la plaza, a la plazoleta de comidas, ay, yo dije: el pastor Castellanos fue, me abrazó, me pidió un beso, me dijo: perdóname, me equivoqué, no eras tú. Cuando uno tiene realmente un despertar de Dios en su vida, sabe arreglar las cosas, saber que uno se equivocó. Por eso amo a mi pastor, porque él sabe cuándo se equivoca y no tiene problemas de pedir perdón. A veces nos duele pedir perdón porque daña nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro lugar de autoridad. Por eso Sansón, Gedeón y Esaú se convierten en ejemplos de tanto adormecimiento espiritual. Si usted quiere salir de esta convención con un despertar, con un poder, con un fuego en su vida, es tiempo y que sea consciente: necesito despertarme. Si usted se considera: estoy como Sansón, estoy como Gedeón, estoy como Esaú, significa: estoy en un adormecimiento espiritual. Necesito despertarme. Necesito, Señor, que en esta convención me sacudas y algo pase dentro de mí, transformes mi corazón y vuelvas a despertar, a amar a otros, a arreglar las cosas, a tener un buen concepto de ti mismo, a dejar que nunca nadie toque lo que es intocable. Nadie puede tocar lo que no se puede tocar. Ni la fe, ni los pensamientos, ni mis valores son negociables. No se pueden tocar por nada ni por nadie. Quiero que allí donde usted está se ponga en pie, por favor. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, te necesito hoy. Te necesito, Espíritu Santo, hoy. Dile hoy: Señor, te necesito. Necesito un despertar en mi vida. No quiero ser como Sansón, pensar que algo anda bien, pensar que las cosas van bien cuando no están bien, Señor. Señor, te necesitamos hoy, Espíritu de Dios. Te necesitamos hoy, Señor. Por favor, amado Dios, glorifícate hoy sobre cada vida, sobre cada corazón.
Que hoy transformes, cambies. Dile: Señor, cámbiame, transfórmame. Hoy necesito un despertar en mi corazón, en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Clámale hoy: Señor, necesito un fuego nuevo en mi vida. Necesito despertar de mi sueño. Necesito despertar de mi sueño, Señor. Necesito ponerme en pie para transformar, Señor, mi corazón, mi familia, el ministerio, el llamado que tú me has dado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tú mires allí, querida iglesia, qué cosas se han estancado en tu vida, en qué áreas de tu vida hay ya un techo, no puedes pasar de ahí. En cuántas cosas te sientes confundido, te sientes confundida. No sé cuántos de ustedes, como Sansón, han dejado que sus pensamientos, su fe, sus valores sean tocados. El Señor le dijo a Sansón: nadie te puede tocar tu cabello, es intocable. El Señor le dijo a Eva: no puedes comer del fruto. Adán y Eva le dijo: no puedes comer del fruto, es intocable. Querida iglesia, ¿cuántas veces dejaste que situaciones, personas o el mismo enemigo tocaran lo que es intocable? Por eso ya no eres el mismo, por eso piensas de maneras diferentes. Que hoy le digas: Señor, necesito hoy una transformación, porque dejé, Señor, que fuera tocado lo intocable. Por favor, amado Dios, te pido hoy perdón. Perdónanos hoy, Señor. Perdona nuestra maldad. Perdónanos como Sansón lo hicimos. Dejamos que lo intocable fuera tocado. Dejamos que nuestros pensamientos fueran tocados. Por eso hay tanto pensamiento incorrecto. Por eso, Señor, hay tanto pensamiento, Señor, tergiversado, que no está paralelo a tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, amado Dios del cielo y de la tierra, por favor, pídele hoy a Dios, clámale hoy a Dios, que Él te pueda hoy transformar, que su espíritu te pueda despertar. Por eso muchos de ustedes no desarrollan el potencial que Dios les ha dado. Hay un mal concepto de Dios en ustedes. Por eso ustedes se sienten valorados por situaciones o por el mismo ministerio, porque tienen un concepto errado de Dios. Cuando mi concepto de Dios está bien, mi autoestima está sana. Y cuando mi autoestima está sana, entonces puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque mi autoestima está sana. Levante sus manos al cielo. Levante ahí sus manos. Dígale: Señor, te necesito. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado. Aún así me aceptas y tu hijo soy. Yo quiero que ahí con sus ojos cerrados me escuchen algo. ¿Cuántos de ustedes con sus ojos cerrados sienten hoy, según esta charla, que hay un área o áreas de su vida que entraron en un adormecimiento? Levante su mano ahí donde usted está. Todos con sus ojos cerrados. A tus pies. Baje sus manos. Déjeme orar por ustedes, porque son todos, así que no los voy a pasar adelante. Padre, hoy tú conoces el corazón de cada persona que está en este lugar. Tu presencia está acá, Espíritu Santo.
Tu presencia está en este lugar, Espíritu de Dios. Tú estás recorriendo cada lugar de este sitio. Querida iglesia, el Espíritu Santo está frente a cada uno de ustedes. Está mirando su corazón. Y Él te conoce tal como tú eres. Señor, toca sus vidas hoy. Toca sus pensamientos hoy. Porque lo intocable fue tocado. Porque su autoestima fue dañada. Porque sus emociones y sus corazones fueron heridos. Señor, tócales hoy. Tócales hoy. Te necesitan hoy. Te necesitamos hoy. Necesitamos tu presencia nuevamente. Necesitamos despertar de un sueño. Estamos metidos en un sueño, pero no nos hemos dado cuenta. Señor, hoy despiértanos. Despiértales hoy, Señor. Despiértales. Hay un potencial tan grande, pero ellos no lo han podido ver. Su concepto de ti ha cambiado. Se sienten heridos, lastimados, porque se han evaluado. Su valor depende de los que otros dicen. Su valor depende del ministerio. Sus corazones están llenos de resentimientos por otras personas, pero no han podido arreglarlas. Señor, hoy, Espíritu de Dios, pido por ellos hoy. Despiértales hoy. Despiértales hoy, Espíritu Santo. Despiértales hoy. Estamos delante de ti, de aquel que tiene la vida, de aquel que puede resucitar lo muerto, de aquel que nos puede volver de ese sueño y despertarnos, Señor. Despiértate. Despiértate, iglesia. Despiértate. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, iglesia. Señor, hoy estamos delante de ti, a los pies de alguien que puede transformarnos, que puede despertarnos. Quitar el velo hoy, Señor. Quita el velo que hay en sus ojos. Quita el velo que hay en sus mentes. Quita, Señor, lo que nos sirve hoy. Oh Dios, por favor, que la sangre de Jesús hoy los redima del poder del enemigo, de todo lo que los adormeció, de aquello, Señor, que los frenó, de aquello, Señor, que dañó su autoestima. Oh mi Dios, hoy en el nombre de Jesús, sana sus corazones de resentimientos y trae un espíritu para perdonar, para arreglar las cosas. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos, díselo hoy al Señor. A tus pies. Vamos, díselo hoy. Arde mi corazón. A sus pies es que estamos hoy. A tus pies entrego lo que soy. Vamos, entrégale todo hoy. Es el lugar de mi seguridad.
donde nadie me puede señalar. Vamos, iglesia. Me perdonaste, me acercaste a Vamos, tu iglesia, es tiempo de presencia. despertar. Es tiempo de Me despertar. levantaste, Vamos. hoy me postro a adorarte. Vamos, proclámalo hoy. Proclámalo hoy. No hay lugar más alto. Aquí estamos, Señor, más delante de ti. grande estar a tus pies. Estamos delante de ti, Señor. Vamos. No hay lugar. Decláralo hoy, iglesia. más alto, más grande. Con todo tu corazón, dilo al Señor. Estar a tus pies, estar a tus pies. Así es. A tus pies. Vamos, iglesia. Arde mi corazón. Que arda hoy, que arda hoy. A tus pies. Es tiempo de despertar. Entrego lo que Vamos, iglesia. Díselo al Señor. es el lugar de mi seguridad. Así es. Donde nadie me Es el puede nombre de Jesús. señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. Vamos, iglesia. Deja que el Señor te toque allí. No hay lugar más alto, Vamos, iglesia. más grande. Vamos, Señor. Toca sus vidas. Toca nuestros corazones hoy. Tócales hoy. Tócales hoy. Quita los velos. Despiértanos hoy. Despiértanos hoy. Despiértanos hoy. Despierta hoy, Señor. Despierta, 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 Señor. Despierta hoy. Que los velos se corran. Que los argumentos caigan. En el nombre de Jesús. 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 Oh, en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios, glorifícate hoy. Vamos. Oh, el corazón hoy.
Aleluya, dale un aplauso a Jesús.